Bienvenidos a todos a la charla de hoy de espiritualidad. Hoy es 26, ¿no? 27, 27, 28 de noviembre del 2020. Bien, para los que entran por primera vez, nosotros siempre contamos que nuestra escuela o el conocimiento que nosotros brindamos es algo que tiene 4.200 años, que proviene de las antiguas escuelas antes de los principios morales, o antes de que esté establecido la liturgia, ¿no? En el proceso anterior, ¿no? Cuando las escuelas nuestras fueron fundadas, se llamaba la era del sacrificio, ¿sí? Era la forma en la que tenía el colectivo, el mundo, eran los sacrificios. Después, a partir del año 67, empezó 2000 años de la liturgia, de los rituales religiosos. Y ahora, en esta época, estamos en la época de la conexión del hombre, de la mente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esta época también. Pero bueno, quería empezar esto con la temática de las leyes espirituales, ¿no? Hay dos sistemas de leyes, ¿sí? Una son las leyes físicas, las leyes de este mundo, y las otras son las leyes espirituales. Las leyes físicas, ¿sí? Como por ejemplo la ley de la gravedad, la ley de la gravedad, si vos la rompés, la ley de la gravedad, lo único que te va a suceder es algo en ¿dónde? En el cuerpo. O sea, te va a suceder algo en el plano físico y no va a sucederte algo en el plano espiritual, ¿no? Para tu mundo espiritual es exactamente lo mismo, ¿no? De la misma manera, entonces hay como dos sistemas, hay 72 leyes físicas y 72 leyes espirituales, son 144 leyes en total. Las 144 leyes, el 144 son 12 por 12, ¿viste? El 12 se llama una media, y la media corresponde a un movimiento universal. Las notas musicales son 7 notas y 5 semitonos, la escala cromática son los 12 colores, ¿sí? Los 12 signos del zodíaco, etcétera, etcétera. Bueno, y el 12 por 12 da 144, que es la cantidad de químicos que tiene la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? La tabla periódica de elementos. 144 productos moleculares, ¿sí? Las moléculas se organizan en 144 formas, que es el espectro de la existencia, ¿sí? Por ejemplo, un ser humano también es, ¿no? O sea, esta figura de Leonardo, que es falsa, no, hasta eso es falso, la figura de Leonardo, que es falsa, es un 8 por 8, la verdadera figura, ¿no? El hombre de Vitruvio, estamos hablando del hombre de Vitruvio, ¿no? Todos entienden lo que estoy diciendo, ¿no? El hombre con las dos manos así, las dos piernas, que está inscrito en un círculo, y el cuadrado, ¿sí? El cuadrado es un 8 por 8, y eso significaría de que el hombre es un cuadrado y el centro del cuerpo humano es el ombligo, y el centro del cuerpo no es el ombligo, sino que es el plexo solar, y da un rectángulo, ¿sí? El rectángulo es un 8 por 9, ¿sí? Es un 8 por 9, y la parte oculta del hombre de Vitruvio, del hombre de Leonardo, al hombre de Fibonacci, que fue dibujado 200 años antes, es la parte de la neocorteza, o sea, el cuadradito, la rendija de cuadraditos que falta es solamente esta, el hombre de 8 por 8, de 64 cuadraditos que entran en el cuadrado alrededor del hombre de Vitruvio, es el hombre primitivo. El hombre moderno, que tiene la neocorteza, que tiene esta otra parte de la cabeza para arriba, sería el 8 por 9, que justamente da 72, y un hombre y una mujer dan 144, ¿no? Y acá empezás a ver cómo este número corresponde a una forma que tiene nuestro universo físico, ¿sí?
Ahora, en el espejo del mundo físico, o mejor dicho, en el mundo real, de donde nosotros somos proyectados, también existe el mismo tipo de orden, ¿sí? Para el segmento humano, que son 144 leyes divididas en dos partes, en otras 72. Pero lo que quería, más allá de la parte técnica que estoy describiendo, lo que quería contar es de que, o simbolizar o transmitir hoy, es de que las leyes físicas no afectan al mundo espiritual, ¿sí? Y las leyes espirituales no afectan al mundo físico, ¿sí? Nosotros en estos últimos milenios estuvimos hackeados con esta información tratando de crear una idea sobre las acciones y sobre la moral que repercute en el mundo espiritual, ¿no? Entendiendo de que si vos haces algo bueno o algo malo, vas a ir a un lugar bueno o un lugar malo en el momento de la muerte, y en el mundo de acá no importa si vos en dónde estás, pero vos tenés que ser bueno. Y esto es una cosa muy loca, sí, que existe en la Tierra. Por eso los hombres están tan perdidos en el mundo, porque se entienden, no entienden, mejor dicho, o no fueron enseñados, porque en realidad somos víctimas, no fuimos enseñados en el verdadero sistema, ¿no? De donde proviene la información. Y la información en realidad correcta es, no tenemos que ser buenos, sino que tenemos que ser poderosos, no buenos, poderosos. Y no poderosos, esta idea de Foucault, ¿no? Que él decía que el poder se ejerce, que es algo que se ejerce, sino que en la idea de poder, ¿qué? De poder hacer, de poder hacer ¿qué? De poder hacer creación, ¿sí? Si vos completás, ves toda la frase como está armada, que los hombres estamos hechos para generar poder de acción, y el poder de acción tiene que ver con crear. Pero no podemos crear de una manera divina, para decirlo de alguna manera, o de una manera eterna, ¿sí? O sea, aquello que es verdadero no perece, ¿viste? Esto es una de las leyes espirituales. Aquello que es verdadero no perece, es eterno, ¿sí? Eh, para poder crear el mundo eh, que nos merecemos o que todos queremos, ¿viste? Este anhelo de la felicidad, del amor, del bienestar, de tener un buen pasar económico, de tener bienestar, de que todos los hombres tengan, no sé, servicios sanitarios. No, pero viste que está reflejado en nosotros esto, o sea, empezamos a ver la injusticia de este mundo cuando vemos este gran desequilibrio, o que nosotros no llegamos o no podemos alcanzar esto que llamamos la felicidad, ¿no? O que entendemos por el anhelo de eh, completarnos, no sé cómo describirlo, pero sería como una cosa así. No lo podemos hacer porque no entendemos verdaderamente que tenemos que captar unidades de conciencia, ¿sí? El poder empieza cuando, como dice muy bien dice Castaneda, cuando cazamos poder, y cazar poder es cazar unidades de conciencia que se producen a través, muchas veces, a través de cosas muy simples como respirar, como bailar. Y esto no es aleatorio, no lo estoy diciendo simbólicamente, no, bailar, bailar. ¿Sí? Bailar y respirar y tener, y ahí va el anhelo de adhesión con lo divino, ¿sí? Que no tiene que ver con el anhelo de, de felicidad, porque el anhelo de felicidad está confundido con llevar placer para uno, ¿sí? No, yo voy a ser feliz cuando tenga una pareja, que es lo último que te da la felicidad. La pareja es el opuesto de la felicidad. Es todo el tiempo trabajo, ¿viste? Y moverte y tener que negociar. O sea, es realmente, está buenísimo, no es negativo lo que estoy diciendo, pero no tiene que ver con eso. Cuando uno dice, voy a ser feliz cuando vaya a Europa, no sé, la gente, yo trabajo con mucha gente y he escuchado esto todo el tiempo, cuando viaje, sos el mismo tonto en Europa que acá, o sea, no es, o sea, si la felicidad está en Roma o en Madrid,
bueno, vamos, estaría buenísimo, pero no está ahí, ¿no? Verdaderamente. Como tampoco el hecho de, que yo no puedo creer que la gente lo siga haciendo, mucha gente lo siga haciendo, pedirle a Dios, ¿no? O rezar. ¿Por qué? Porque no te escucha nadie. Esto es algo muy loco que han comprado y hemos comprado porque nos encanta en algún punto. ¿Por qué nos encanta? Porque a la gente le encanta rezar, pedir. ¿Por qué le encanta pedir? Porque la identidad del ser humano está muy basada en este sentimiento de carencia. Si vos pedís, el universo está entendiendo de que vos sos un carente, que entendés que no tenés nada. Y en realidad lo tenés todo. En realidad lo tenés todo. ¿Sí? Lo tenés todo. ¿Qué es lo que tenés? Tenés la capacidad de cazar poder. Y cuando las unidades de conciencia que se llaman AU79, ¿sí? Vienen, empezás a entender de qué se trata este mundo. ¿Por qué? Porque vienen a través de un dispositivo que se llama Ruach, que son porciones de alma que producen, ¿sí? Me sale esperanza, pero no es esperanza como nosotros lo entendemos, sino que te produce entusiasmo de seguir cazando más poder, que sería como la esperanza, ¿viste? Ah, bueno, esto está bueno, te entusiasmas y seguís captando esta porción de alma que en realidad es propia, ¿sí? Y cuando entras en la frecuencia de la encarnación, o sea, cuando un ser humano encarna, ¿sí? A través de un proceso muy largo, no lo puedo explicar en este momento, va perdiendo esas porciones de alma que cuando uno cumple los 12 años para las mujeres y los 13 años para los varones, que no lo hacemos tampoco, históricamente en las tribus indias o para los pueblos judíos o árabes o no sé si para los hindúes, no lo sé, pero seguramente también para los pueblos antiguos, había un ritual, ¿sí? Que en los judíos se llama el bar mitzvah, ¿sí? Que es el compromiso de crear algo, que es donde empieza el procedimiento que vuelve a encarnar porciones de alma que perdimos. Lo podemos hacer en cualquier año, en cualquier época. Esto yo lo estoy contando como es en el sistema, cómo debería de ser en el sistema natural, que no lo tenemos, la verdad que estamos muy desnaturalizados. Pero en el sistema natural de cómo acoplar las leyes físicas con las leyes espirituales es en ese momento, ¿sí? Después hay otros momentos, a los 21 años hay otro momento importante, a los 28, a los 35, 42. Hay momentos importantes donde uno puede, son los momentos donde se resetea, donde está el punto cero, ¿sí? De reseteo del compromiso, que son las vueltas de Saturno. ¿Ok? No les voy a hablarlo con los datos, pero son las vueltas, son los ciclos de Saturno. Bien. Cuando vos haces este movimiento, empezás a entender de que todo pasa por los grandes intelectos, pero si las emociones no se acomodan, ¿sí? Si las emociones no se acomodan, si en el plano de la creación, que son las emociones, no se acomodan, todo lo que baja a tu mente vuelve a irse. ¿Por qué? Porque tus emociones te dicen no. Eso es emociones desacomodadas. Tus emociones tienen miedo, un trauma, qué sé yo, que de nacimiento, naciste mal, naciste en una familia con carencia, tuviste algún episodio heavy, lo que sea, no importa, pero tu alma está configurada en un proceso antiguo, ¿sí? Y cuando vos tenés el anhelo de lo divino, esa configuración te imposibilita la conexión de lo espiritual a lo físico, ¿ok? Entonces entendemos de que el mundo es caótico. No, me pasa esto, me pasa lo otro, no sé, las relaciones y la pareja y qué sé yo, no sé, la economía, todo lo que las personas consultan en terapia, ¿ok? Las consultas, sepan, yo soy psicólogo desde hace muchísimos años, y sepan que las consultas de los seres humanos en un consultorio son 6. Uno cree que tiene problemas particulares.
Son 6. Claro, son 6. Cuando una persona sale de las 6, hay otras personas que consultan aparte de las 6. Cuando la gente sale de las 6, de los 6 problemas históricos, es porque la persona resolvió mundo y viene a hacer un proceso de evolución. ¿Sí? Ese momento, ¿sí?, donde nosotros hacemos la corrección emocional, empieza a venir este otro procedimiento y entramos ¿en dónde? Entramos en nuestra época. Nuestra época es una época muy particular, que se llama Gog, Gog, ¿sí? Gog, Gog, que es conocido en español como el Armagedón, ¿sí? La Guerra Santa, que no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial, donde las tiros y hay gente que muere, es una guerra del poder de la tierra. El Armagedón es una guerra de la mente que está sucediendo en este momento en el mundo, es una guerra interna, donde los mujahidines, donde los guerreros de la luz, son aquellos que tienen los componentes para no comprar ilusiones. Porque no es una guerra sobre territorios, sino que es una guerra sobre almas. Vos fijate lo del coronavirus y todo esto. Se manejó con noticieros, 4 personas hablando y todo el mundo quedó derrotado. La humanidad quedó derrotada en un minuto, ¿sí? Tratando de entender cómo funcionan los virus, por ejemplo. Hay un montón de gente que trata de entender cómo funcionan los virus. Tenemos que entender cómo funciona, no, tenemos que entender cómo funciona un ser humano, no un virus. Pero solo podés entender cómo funciona un ser humano cuando el ser humano está listo para preguntarse cómo funciona un ser humano. Todo caos, ¿sí? Todo caos, un problema económico, una enfermedad, un virus, lo que sea, viene a una persona cuando la persona está muy dormida, que es el viejo sistema del cambio, ¿sí? Te viene una crisis fuerte y te empezás a preguntar, ¿qué es este mundo? ¿De qué se trata lo que me pasa? ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, bien. Ahí te están prestando, Dios al que le reces, te están prestando atención, se llama. Si tenés problemas, te están prestando atención. Resolver un problema es solamente no resistirse al problema. Nosotros trabajamos, que acá hay gente de nuestro grupo, de nuestro equipo en el Zoom, nosotros trabajamos con enfermos terminales y el primer paso es fluir, rendirse, no resistirse. No hay no hay elemento en el mundo que resista al paso del tiempo. Todo lo que existe lo vence el tiempo, la erosión, la lluvia, el agua. No hay forma. Todo lo que fluye, ¿sí?, va con el tiempo, ¿sí? Va con las olas, va con el viento. Cuando una circunstancia en la vida de una persona tiene mucho peso, ¿sí?, tiene mucho peso, ese peso sos vos mismo, ¿no? Hay una buena frase de Nietzsche que dice, cuidado con mirar a un abismo durante mucho tiempo, porque el abismo también te está mirando, ¿sí? Y ese abismo que te está mirando sos vos mismo, ¿sí? Dejá de mirar el abismo, mirá para arriba, ¿sí? Mirá a tus propios elementos superiores y empezar a funcionar mentalmente con leyes superiores, ¿sí?,
te empieza a dar hándicap en la tierra. ¿Por qué? Porque los asuntos de la tierra empiezan a no pegarte. Carlos Castaneda le llamaba, a esto que yo estoy contando, le llamaba el mundo del intento. Y decía, el intento construye edificios donde un ser humano entra y lo habita. ¿Sí? Los budistas le llaman bardos. La manera de salir del bardo, la manera de salir del problema, nosotros le llamamos problemas, la manera de salir de los problemas, de una relación horrible, de una situación económica mala, de una enfermedad terminal o lo que sea, es a través de los principios espirituales. Cuando una persona, Joe Dispenza, por ejemplo, que se dedicó durante 30 o 40 años a la remisión, investigó en realidad la remisión espontánea de enfermedades terminales, o sea, gente que tenía diagnósticos de muerte, viste, esto es tremendo, diagnósticos de muerte de 6 meses. Los médicos son geniales, diagnóstico de muerte de 6 meses. Y de repente empezaban a cambiar el sistema y los tipos se curaban, pum, de golpe. Y decía, y Joe Dispenza dice, no usaban cristales, no meditaban, no hacían nada especial, no comían bien, no hacían nada, solamente resolvieron aquello que tenían que resolver en la mente. No se identificaron más con el problema, se identificaron con la solución, que no es un concepto, sino que es una profunda decisión existencial. Sin miedo a la muerte, sin miedo a la vida, sin resistirse, sin preguntarse, sin cuestionarse, solo existir. Puf. Se abre todos los componentes porque en las células, ¿sí? Todas las células del cuerpo tienen la inteligencia en la piel de la célula, ¿sí? Y responden a las señales de la mente, a las señales emocionales, ¿sí? Si vos te enfermaste de lo que sea, cada enfermedad que vos agarrás es una enfermedad que también adquiriste en la tierra, no es una enfermedad que viene genéticamente, ¿sí? El programa genético no te cambia la cara a los 50 años, así como se despierta un cáncer a los 50 años, no te cambia el color de los ojos, vos tenés siempre el mismo color de ojos, o sea, el programa genético no emite señales de cambio. Los cambios provienen del medio ambiente, emocional, cultural, tóxico, ¿sí? De los cuales vos compraste y creés que la realidad de este mundo es eso. Y nada es como lo ves. Vos estás viendo como pensás. Cuando te animás a cazar unidades de conciencia, lo primero que te cambia es la visión del mundo. Y cuando cambias la visión del mundo, cambia tu realidad. Te podés mudar, vender tu casa, irte a la luna, hacer lo que quieras. Yo voy diciendo palabras porque acá hay muchos pacientes míos también, que les digo palabras detonantes. Vender tu casa, curarte de enfermedades. Todo lo que están acá tiene que hacer una partecita de la charla. ¿No? Sí. Bien. Muy bueno. Algunos tienen que venir de Concordia a Buenos Aires rápido. A estar con nosotros acá y salir del periodo cuarentenístico voluptuoso. Tano. Bien. Volviendo al punto. Cuando nosotros nos conectamos con esta idea de la realidad, con esta idea donde hay leyes físicas y leyes espirituales, cuando empezamos a funcionar a través de las leyes espirituales, el procedimiento es que empezamos a crecer rápidamente. ¿Crecer de dónde? Crecer de todos los escollos tontos o serios que tengamos en la vida, pero empezamos a salir de ahí. Empezamos a pasar a otro nivel, ¿sí? Te transformás en lo que se llama un caminante espiritual, ¿sí? Dejás de ser una persona del mundo y empezás a funcionar dentro del paraguas de las leyes espirituales. Y sos parte del Gog Umagog, del Armagedón, ¿sí? Que pelear el Armagedón es ser un ser de luz. Y para eso tenés que ampliar, esto no lo estoy diciendo,
que me olvidé, tenés que ampliar la vasija, tu cuerpo, ¿sí? Es ampliar la vasija. Para ampliar la vasija no tenemos que ser buenos o malos, tenemos que tener mucho deseo. El deseo es lo que amplifica el campo, ¿sí? ¿Deseo de qué? Deseo de adhesión con lo divino. Que si vos funcionás con las leyes de la tierra, tenés deseo de un chocolate, tenés deseo de ir a Miami, tenés deseos de encontrar una pareja, deseos de cosas que te van a llevar para atrás. Si tenés deseos de adhesión con lo divino, empezás a tener deseos de crear. ¿De crear qué? Un mundo fantástico, un oasis para vos, un oasis para el mundo. Te cambian los parámetros. Bien. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si nadie quiere hacer alguna pregunta, me vuelvo loco. El otro día hablaba de que estamos en una... antes de ayer hablaba. Ayer hablaba con una persona que venía acá hace mucho tiempo y me decía cómo yo te preguntaba, cómo te volvía loco, te preguntaba sobre esto, sobre lo otro, sobre lo demás allá, que yo le digo, vos sabés que hay un fenómeno particular que en todos los grupos que yo coordino y que doy charlas o demás, nadie pregunta. Es rarísimo que nadie pregunte. Y siguen en silencio todos. Miran. No es una crítica, explico el fenómeno, porque antes la gente me preguntaba sobre esto, sobre lo otro, me hacían preguntas de todo tipo, qué sé yo, qué gusto tiene la sal, que ya lo contestó Carlito Balá, todo. Me preguntaban de todo. ¿Cuáles son las 6 cosas de la consulta? ¿Cuáles son las 6? Bueno, sobre pareja, ¿sí? Empresa, dinero, no sé, problemas de plata, que lo saco, que la meto, que compro, que esto, que hago, que no hago. Viste que estamos en un lugar que no es Suiza justamente, entonces la gente viene siempre con todos tenemos ese tipo de cuestionamientos, qué hacer con el dinero. Okay. Toxicidades, ¿sí? Y ahí tenés todo, en toxicidades abrí flechitas, ¿sí? Tenés drogas, alcohol, comida, relaciones, juego, no sé, obesidad, bulimia, tenés todo el espectro de las toxicidades. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un contrato, esta época, el siglo XXI, tenés un contrato muy fuerte con los tóxicos, ¿sí? Y una de las misiones del Armagedón es romper el contrato con los tóxicos. Esa es la verdadera pandemia de este mundo. La verdadera epidemia es el contrato con los tóxicos. Tenés mucha gente que te dice, es muy difícil dejar de fumar, por ejemplo. ¿No? No, difícil es fumar. No dejar de fumar. Fumar es muy difícil, tenés que ir a comprarlo. Ahora salen carísimos los cigarrillos, son caros. Te da cáncer, te da no sé qué, te tapa las arterias, te tapa el cerebro, te tapa la casa, se llena de dolor. Todo es muy difícil. Dejar de fumar es muy fácil. Bueno, entonces estamos en una época donde la gente cree que es muy difícil dejar aquello que conscientemente sabe que lo mata. Esta es una época loca. La gente con problemas de obesidad, bulimia, anorexia, sobrepeso, lo que sea, te dicen, no, pero es rico. Pero, negro, ¿cómo rico? Es horrible, porque la consecuencia del gusto es terrible. Bueno, y así. La cuarta cosa es depresión, ataques de pánico, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso. Bueno, ¿qué te pasa que tenés ataques de pánico? No lo sé, tengo taquicardia, me pasa esto, me pasa lo otro. En realidad, estás respirando por una pajita
todo el día sin darte cuenta de que tu sistema cardiovascular está colapsando porque estás tan tenso, con tanto miedo, que no podés respirar. Bueno, un ataque de pánico empieza y termina en este concepto. No hay nada llamado un ataque de pánico, solo hay gente que no respira. Salvo de que hayas tenido un accidente, no sé, te entraban a robar, o bueno, eso está en la quinta consulta, que es los traumas, ¿sí? Personas que tuvieron violaciones, abuso, no sé, maltrato familiar, no sé, el papá alcohólico, no sé, papás golpeadores, familias con muchos, bueno, eso es el quinto nivel. Y el sexto nivel es la parálisis psicológica, que es gente detenida, esto es muy común, aunque no parezca, detenida en el tiempo, que vive siempre en la misma casa, no sabe qué hacer, no se muda, no compra, no vende, no sale, no trabaja, no hace nada, queda quieta. Bueno, esto es un fenómeno, yo creo que de los últimos 15 años, antes no me pasaba en las consultas. Gente detenida en el tiempo, ¿sí? Está en pausa. Bueno, y yo hice todo, la voy a dar un día, por ahí la podemos dar el sábado que viene, la charla del control remoto. Hice toda una charla, vos la viste, no, Tano, la viste, la charla del control remoto, ¿no? Del rewind, pausa, play, stop, que es la charla está basada en la filosofía aristotélica, ¿no? La idea entre nuestra época y Aristóteles, que Aristóteles es la filosofía contemplativa. El tipo decía, por ejemplo, que en realidad a él se le iba el estado de conciencia iluminado cuando, no sé, cuando trabajaba, que en esa época, no sé, lavaría un plato, Aristóteles, no sé, o haría algo así manual, porque no existía el trabajo, no había gente trabajando. Y él decía que el estado ideal del hombre es la filosofía contemplativa, y nuestra época es la opuesta, es la época que elimina el factor contemplativo de la existencia, viéndolo como un factor negativo de la vida, el esperar, el quedarse quieto, la paciencia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo la empiezo a elaborar la teoría porque en nuestro sistema de recuperación de las adicciones, el secreto consiste en detener el ser humano que viene haciendo 8 millones de líos en la vida y tomando decisiones letales, y lo paramos ¿a qué? A cero, ¡pac!, te parás. Casi es el principio de la solución, ¿sí? El principio y el final de la solución de una persona que está desequilibrada es detenerse. De hecho, Hipócrates, la primer clínica de la Tierra en Grecia, que no me acuerdo en la isla que estaba, me parece que estaba en Micenas, no me acuerdo. Viste que los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿no? Los tipos juran, ¿saben lo que dice el juramento hipocrático? Yo soy otro tú, es como el Ilakesh de los mayas. ¿Sí? Yo soy otro tú, ese es el juramento hipocrático. Hipócrates decía esto. Hipócrates tenía una clínica en la cual toda enfermedad se trataba de la misma manera. Había un túnel de 400 metros con unos agujeros en cada determinada cantidad de metros, donde ahí arriba se ponían los médicos sacerdotes, les daban un brebaje que los hacían entrar en trance y les hablaban cuando los tipos paraban a vomitar y qué sé yo, por ahí estaban 2 días ahí adentro del túnel porque entraban en trance y qué sé yo. Y los sacerdotes les hablaban con un libro muy importante. Hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación. Tiene una rueda, el Sefer Yetzirah, que es la rueda de todas las letras, y todas las combinaciones de las letras que están en el centro son los secretos de las palabras mágicas para desprogramar el hechizo del cerebro. Ese libro tiene 4.200 años, es el primer libro de nuestra escuela. Hipócrates usaba esto para dominar la conciencia de los enfermos y reprogramarla, porque él decía que solamente tanto la sanación como la enfermedad estaba dada por un programa emocional en la cabeza. Hoy en día sabemos, a través de el doctor Hammer, no sé, de Hellinger, de Jodorowsky o de quien sea, que
todo está dado por un programa que empieza que se refleja en el grupo familiar, pero es un programa que los seres humanos tenemos histórico, milenios tenemos con un programa que, como nosotros estamos en el tiempo del Gog y Magog, del Armagedón, en el tiempo psicozoico, en la era psicozoica, todo lo que nosotros pensamos profundamente se manifiesta inevitablemente en un reflejo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha capacidad, mucho poder, entonces hay mucha gente adicta, ¿sí? Por ejemplo, concepto de el libro El cerebro adicto que editamos este año. La adicción es un problema, ¿sí?, que proviene de cientos de generaciones de barbarie, de hambruna, de guerras, de maltratos, de desamor, que los humanos encarnados en el siglo XXI se colapsan a través de las drogas, ¿sí?, y del alcohol y de los tóxicos, porque el ser humano de esta época se dice a sí mismo, hay un código que dice, con esta información desastrosa no seguimos. Entonces se autodestruyen. Y este proceso es un proceso a resolver. Nosotros, los que estamos encarnados en este mundo, tenemos que resolver esa información y redireccionarla. Las especies no cambian la información, o sea, de una generación a otra se transmite la información. ¿Para qué? Para que la supervivencia de la especie continúe. Lo único que se puede hacer es redireccionar la información, y nosotros somos los encargados como un punto bisagra en la historia de la humanidad de redireccionar información, de transformar una información terriblemente mordaz y autodestructiva para los seres humanos en una información que sea constructiva y pura. Pura no en el sentido de santurrón, sino que pura en el sentido de que tenemos que hacer aquello que nos conviene y no tenemos que hacer aquello que nos gusta. Como la gente con problemas de la comida, que dice, no como esto porque me gusta. Pero ¿qué te pasa en la cabeza? La comida no te tiene que gustar. La comida es solo energía para caminar en la tierra, hasta dentro de poco tiempo, de hecho. En muy poco tiempo vamos a dejar de comer también, porque esto de andar comiendo cosas de la tierra no está tan bueno. Un maestro mío que se llama Drúmbalo nos contaba, yo era muy chico, nos contaba que cuando los seres humanos fueron creados en la primera etapa de la creación del ser humano, porque hubieron dos tipos de seres humanos, el primero que llamaban Namlul, comíamos y nos alimentábamos por acá, ¿sí? No comíamos por acá. O sea, teníamos abierto la mollera, teníamos abierto el cráneo, ¿sí? Y esa apertura solamente captaba la luz en forma directa. Lo que nosotros hacemos cuando comemos es lo mismo, es captar luz. Cuando captamos el sol entra a la tierra, las plantas hacen la fotosíntesis, se captan luz y la mandan al piso, a la tierra, y nosotros lo que hacemos es comer luz en forma de clorofila, en forma de energía. Con los animales también, que ya es de segunda mano, seríamos la tercera mano. Si vos te comes un animal herbívoro, el animal come luz, vos te comes al animal que es como luz de tercera mano y recibís luz así poquitito. Por lo tanto, no está siendo un alimento. El alimento solamente proviene en forma de luz. Cuando nos reciclemos y seamos humanos más avanzados y comprendamos el movimiento, vamos a dejar de comer. Hay una mujer que se llama Jas Marine. ¿Alguien la conoce, Jas Marine, australiana? Bueno, ella tiene un movimiento, yo la conocí en el año 93, 4. Preciosa, mujer, grande, una señora grande, luminosa, sí, preciosa por la luz que emitía. Ella tenía un movimiento que es de la gente que no come. En aquella época había 1 millón de personas en su movimiento sin comer, hacía más de 20 años.
sin comer, nada, solo toman agua. El cuerpo de la gente, yo no solamente estuve con ella, sino que estuve con otras personas de su movimiento, una brasilera, un norteamericano. El cuerpo que ellos tenían era un cuerpo totalmente diferente al de los que comemos. Eran flacos, fibrosos y sobre todo no tenían tanta oxidación en las células. Jasmarine en esa época tendría, no sé, 60, 70, una cosa así. Parecía que tenía 30. No por una cuestión estética, sino que su potencia era de una persona joven. ¿Por qué? Porque elimina el proceso de oxidación que producen los alimentos. Y sí empieza a abrir el canal, ella decía que la historia era abrir el canal de conexión con la luz directa. ¿Con la luz de qué? Con la luz del sol, con la luz propia. Hoy en día son mucho más de 1 millón que no comen en la Tierra, mucha gente. ¿No? Porque estábamos, el Tano me preguntó, Diego me preguntó las 6 cosas, que era la gente detenida, la última. Sí. Bien, muy bien. Vamos a dejar acá. Vale. Gracias. Muy bien, gracias. Buenísimo.